Número 5. Evelyn Hartley. Evelyn Hartley, de 15 años de La Crosse, Wisconsin, era hija de un profesor y era una estudiante de puros dieces que participaba activamente en las actividades escolares. La noche del 24 de octubre de 1953, Evelyn estaba cuidando a un bebé de 20 meses para otro profesor llamado Viggo Rassin. El profesor tenía una niñera habitual, pero esa noche era el partido de bienvenida de la universidad y la niñera quería ir al juego, así que Evelyn solo la estaba reemplazando. Se suponía que Evelyn debía llamar a su padre pero no lo hizo. Él empezó a llamar a la casa de los Rasmussen y nadie contestaba. Así que se subió a su auto y fue a la casa de los Rasmussen. Tocó la puerta y nadie respondió, así que intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Miró por la ventana de la sala y vio los libros de la escuela de Evelyn en el suelo, junto con uno de sus zapatos y sus lentes que estaban rotos. Su padre revisó la casa y todas las ventanas estaban cerradas con llave, todas excepto una en el sótano, y esa ventana estaba abierta. Su padre se metió por la ventana y cayó al sótano sin terminar, y ahí encontró el otro zapato de Evelyn y algo de sangre. Subió las escaleras y encontró la radio todavía encendida, los libros de Evelyn estaban esparcidos en el suelo y encontró un poco más de sangre. Revisó el cuarto del bebé y afortunadamente estaba bien, pero no había rastro de Evelyn por ningún lado. Llamaron a la policía y llegaron 5 minutos después. Lo que concluyeron fue que el secuestrador probablemente había estado vigilando el vecindario. Había marcas de palanca en otro conjunto de ventanas de una casa no muy lejos de ahí. Algunos vecinos escucharon un grito alrededor de las 7, pero pensaron que solo eran niños jugando. Lo más probable es que el grito haya venido de Evelyn, lo que significa que fue secuestrada poco después de que el profesor, su esposa y su hijo mayor se fueran al partido. Es posible que el secuestrador los haya visto salir, y habría podido ver a Evelyn sentada en la sala a través de las cortinas abiertas. Intentó forzar 2 ventanas diferentes antes de encontrar la ventana del sótano sin seguro. Abrió la ventana y se metió al sótano. Subió las escaleras y encontró a Evelyn sola en la sala, haciendo su tarea. Ella soltó un grito y él la atacó. Arrastró a Evelyn al sótano donde la agredió de una manera desconocida. La herida hizo que Evelyn sangrara más profusamente que cuando estaba arriba y lo más probable es que la haya dejado incapacitada. Luego empujó su cuerpo por la ventana, la cargó hasta su auto y se fue manejando. Durante los siguientes días se encontraron en la zona ropas ensangrentadas, posiblemente pertenecientes a Evelyn y a su secuestrador, pero a Evelyn nunca la han encontrado. Ha habido varios sospechosos en el caso, pero mucha gente piensa que Ed Gein es responsable del secuestro. Gein vivía a unos 160 kilómetros de La Crosse, pero supuestamente la noche del secuestro él estaba en La Crosse visitando a unos familiares. Cuando se registró la propiedad de Gein, no se pudo encontrar ningún rastro. Y si había algo que a Ed Gein le gustaba hacer, era mantener rastros de sus víctimas a la vista de todos. Chesty negó estar involucrado en el secuestro y murió en julio de Sienes. Lamentablemente, el paradero de los restos de Evelyn y quién la secuestró sigue siendo un misterio, y el caso está más frío que una noche de invierno en Wisconsin. Número 4. Melissa Highsmith. En 1971, Alta Highsmith dejó a su esposo y se mudó con su hija de 21 meses, Melissa, a Fort Worth, Texas. Consiguió trabajo como mesera, pero necesitaba una niñera para cuidar a Melissa. Así que puso un anuncio en el periódico. Poco después de que se publicó el anuncio, una mujer que dijo llamarse Ruth Johnson llamó por el trabajo de niñera. Dijo que tenía una casa grande con un patio grande y que cuidaba a otros niños. Alta pensó que sonaba bastante prometedor, así que le dijo a Johnson que la encontrara en el restaurante donde trabajaba. Pero Johnson no se presentó a la cita. Después de dejar plantada a Alta, Johnson la volvió a llamar. Johnson se disculpó y convenció a Alta de que realmente quería el trabajo, así que Alta la contrató. Hicieron arreglos para que Johnson recogiera a Melissa el 23 de agosto a las 7:30 de la mañana en el departamento de Alta. Esa mañana Alta se fue a trabajar y dejó a Melissa al cuidado de su compañera de cuarto. A las 7:30 de la mañana, Ruth Johnson llegó al departamento y la compañera de cuarto le entregó a la bebé junto con un cambio de ropa y algunos pañales. A las 8 de la noche, Alta llamó a la policía porque Johnson no había regresado a Melissa. Desafortunadamente, Alta nunca volvió a ver a Melissa,
La policía entrevistó a la compañera de cuarto y ella dijo que Ruth Johnson, que probablemente no era su verdadero nombre, estaba bien vestida y llevaba guantes blancos. La compañera de cuarto también sugirió que era posible que Ruth Johnson en realidad fuera un hombre vestido como mujer, pero no estaba segura. El primer sospechoso fue el padre de Melissa, pero él estaba viviendo en Illinois en el momento del secuestro. Después de que Melissa fue secuestrada, él y Alta volvieron a estar juntos y tuvieron que separarse de nuevo en 1998. La policía cree que es posible que Melissa haya sido secuestrada por una mujer que quería criar a Melissa como su propia hija. Si ese es el caso, entonces es posible que Melissa Highsmith siga viva. Si Melissa Highsmith sigue viva, tendría 48 años. En la pantalla ahora hay una foto con envejecimiento digital de cómo podría haberse visto a la edad de 42 años. Su familia tiene la esperanza de que sigue viva y con suerte algún día regresará a casa número 3. Jaden Lusky. Alrededor de las 2 de la tarde del 14 de junio de 1997, Belinda Williams dejó a su hijo de 14 meses, Jaden Lusky, en la casa de su novio Greg Domasage, en el pequeño pueblo de Newborough, Victoria, Australia. Domasage ya había cuidado a su hijo varias veces antes, y cuando Jaden estaba en su casa normalmente solo jugaba con los perros. Cuando empezó a oscurecer, la madre del niño llamó a Domasage para que la llevara a casa. El teléfono sonó más de 15 veces, pero nadie contestó. Williams decidió seguir bebiendo, así que fue a una fiesta y luego a un bar. En algún momento después de las 2 de la mañana, Domasage fue a recoger a Williams, quien estaba ebrio. En el camino a casa, Domasage le dijo a Williams que Jaden no estaba en la casa, que en realidad estaba en el hospital porque se había quemado. Williams quería que la llevaran al hospital de inmediato, pero Domasage le dijo que estaba demasiado ebria para ir. En vez de eso, él condujo de regreso a su casa, y una vez que llegó hicieron un descubrimiento sorprendente. Las ventanas de la casa habían sido destrozadas y había una cabeza de cerdo cortada en el césped. Después de ver el vandalismo, Williams le dijo a Domasage que llamara a la policía, pero él se negó. Williams no quería quedarse en su casa, así que la llevó a su casa y luego regresó a la suya. Poco tiempo después de dejarla, Williams llamó a Domasage y le pidió que fuera a su casa, y él aceptó. De camino a la casa de ella, Domasage fue detenido por un oficial de policía y no dijo que hubiera ningún problema. Cuando llegó a la casa de Williams, la despertó y le dijo que había mentido. Dijo que Jaden no estaba en el hospital, que estaba desaparecido y que necesitaban ir a la policía. Se lanzó una búsqueda masiva, pero no se pudo encontrar a Jaden por ningún lado. Lo que sí encontraron fueron unos pañuelos en la casa de Domasage que tenían la sangre de Jaden. Domasage dijo que Jaden se había cortado mientras jugaba con los perros. Otra cosa que notó la policía fue que la cartera y la chaqueta de Domasage estaban mojadas. La policía supo que la cabeza de cerdo fue arrojada a la casa por el hermano y un amigo de una exnovia de Domasage, una joven llamada Yvonne Penfold. Ella no participó en el acto vandálico, pero estuvo presente cuando sucedió y lo presenció. Aparentemente, cuando Domasage e Yvonne Penfold terminaron, Penfold mandó sacrificar al cerdo mascota de Domasage y se lo devolvió en cortes de tocino y chuletas de cerdo. Sin embargo, Yvonne Penfold juró que ella no se llevó al niño. Ella dijo que cuando se detuvieron cerca de la casa lo vieron meter una bolsa en su auto y luego se fue a toda velocidad. Un mes después de la desaparición de Jaden, Domasage fue arrestado y acusado de su asesinato, aunque el cuerpo de Jaden no había sido encontrado. El 1 de enero de 1900, no malas noticias para Bella Williams. El cuerpo de Jaden fue encontrado a unos 30 kilómetros de donde desapareció flotando en el río Tangeo junto con un saco de dormir. El médico forense dijo que lo más probable es que Jaden muriera a causa de heridas en la cabeza y que su brazo izquierdo estaba roto en 2 lugares. La policía cree que Domasage agarró el brazo de Jaden y lo rompió. Cuando se dio cuenta de que lastimó a Jaden, o decidió matarlo y esconder su cuerpo para encubrir lo que hizo, o simplemente perdió el control y arrojó a Jaden contra la pared. Puso el cuerpo de Jaden en un saco de dormir y para asegurarse de que el cuerpo se hundiera, se metió al agua, lo que explicaría por qué su cartera y su chaqueta estaban mojadas. Domasage fue a juicio en octubre de 1998 y sus abogados señalaron que el médico forense no pudo determinar con certeza cómo Jaden sufrió sus heridas. También dijeron que era ridículo sugerir que él haría algo tan drástico como matar al niño solo para ocultar una herida. Finalmente dijeron que la policía se obsesionó con Domasage y que la policía debió haber puesto más recursos en investigar a Penfold y al equipo de la cabeza de cerdo como llegaron a ser conocidos.
Después de todo, ¿cuáles son las probabilidades de que vandalizaran la casa la misma noche en que Jaden desapareció? El juicio duró 2 meses y el resultado fue que Thomas Vaga fue absuelto tanto de asesinato como de homicidio involuntario. En 2005 una investigación judicial determinó que Thomas Savage era culpable de no cuidar al niño pequeño y dijo que lo más probable es que él se deshiciera del cuerpo. El abogado de Thomas Savage criticó duramente la investigación diciendo que él ya había sido absuelto de matar al niño. La madre de Jaden, Belinda Williams, apoyó durante años las afirmaciones de inocencia de Thomas Savage, pero ahora cree que él es responsable de la muerte de su hijo. Ella espera que algún día se haga justicia. Las chicas de Pocatello. El 14 de junio de 1981, Linda Smith, de 14 años, estaba en su casa en Pocatello, Idaho, cuidando a su hermano Ben, de 9 años, mientras su madre estaba en un bar con unos amigos. Temprano en la mañana del 15 de junio, Ben estaba dormido en un sillón reclinable en la sala de su casa y se despertó por el sonido de los gritos de su hermana. De repente, un hombre entró a la sala, cargando a Linda con la mano sobre su boca. Él atravesó rápidamente la sala. Ben, de 9 años, intentó detener al hombre y el hombre lo empujó al suelo y le dijo que se alejara o lo lastimaría. El hombre arrojó a Linda a la parte trasera de su camioneta negra que tenía llamas pintadas. Luego se subió al asiento del conductor y se fue manejando. Después de ser empujado por el secuestrador, Ben corrió a la casa de su vecino para pedir ayuda. La policía llegó poco tiempo después, pero no creyeron la historia de Ben. Pensaron que Linda se había escapado y que Ben inventó la historia para cubrir. Una semana después de que desapareció, encontraron su ropa tirada al lado de la carretera. Luego, 11 meses después, encontraron sus restos óseos en un barranco. Debido al nivel de descomposición, fue imposible determinar cómo murió. Ben describió al hombre como alguien de unos 20 y tantos o 30 y tantos años, con cabello rubio oscuro, bigote y barba. Dijo que el hombre olía a alcohol y sudor. Aparentemente, el año antes de que Linda fuera secuestrada, la familia recibió una carta amenazante de un hombre al que ayudaron a meter en prisión. Él identificó al hombre que escribió la carta en una rueda de reconocimiento fotográfico y dijo que él era el secuestrador, pero nunca se le acusó y la policía finalmente perdió la carta. El 4 de junio de 1983, casi 2 años después de que Linda fuera secuestrada de su casa, Cindy Brinkhurst años estaba cuidando a una niña de 2 años en Pocatello. La madre de la niña estaba trabajando en un bar. A las 11:45 llamó a Cindy porque su bolso y sus llaves habían desaparecido y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Cindy sonaba bien y dijo que no pasaba nada. 2 horas después, la madre regresó a casa y encontró la puerta del departamento sin seguro. La televisión estaba encendida y nada había sido alterado, pero Cindy no estaba. La madre revisó a la niña pequeña y ella estaba dormida en la recámara. Llamó a los padres de Cindy, pero tampoco estaba en casa. Su cuerpo fió 20 kilómetros de distancia en una zona boscosa llamada Mine Creek. Aproximadamente un mes después de que desapareció, había sido estrangulada hasta la muerte. La policía cree que el bolso y las llaves robadas, porque piensan que es demasiada coincidencia que ambos hechos ocurrieran la misma noche. Tenían a un sospechoso de haber robado el bolso, así que registraron su vehículo y su casa, pero el bolso nunca fue encontrado, así que nunca se le acusó al hombre. La policía especula que el asesino posiblemente conocía personalmente a la madre, o al menos sabía que tenía una niñera en su departamento. Puede que también conociera a Cindy porque no había señales de lucha en el departamento. Incluso se especula que ella salió del departamento por su propia voluntad. No está claro si los dos secuestros están relacionados, pero sí comparten una interesante similitud. La noche en que Linda fue secuestrada, su madre estaba en un bar, que no fue identificado en los reportes de noticias, y su hermano recordó que el secuestrador olía a alcohol. En cuanto a Cindy, es posible que el secuestrador haya tenido acceso a ella porque robó el bolso y las llaves de la madre en el bar donde la madre trabajaba. Lo que hace que estos casos sean aún más inquietantes es que Linda y Cindy fueron la tercera y cuarta niñas en ser asesinadas. Entre 1978 y 1983, en Pocatello, que era una ciudad con una población de entre 40 y 45 mil personas. El 22 de julio de 1978, Patricia Campbell, de 15 años, cerca años junto con sus tías de la ciudad para ver el desfile del Día de los Pioneros. Después del desfile fueron a un parque local a jugar y fue ahí donde se encontraron con Tina Anderson, de 12 años. Jugaron en los columpios por un rato, y Tina se separó de las hermanas para ir a un trabajo de niñera. Cuando llegó a la casa donde se suponía que iba a cuidar niños, la familia le dijo que aún no estaban listos para ella, así que Tina se fue, pero nunca regresó.
Poco tiempo después de se fue de donde estaban las hermanas. La hermana de Patricia Campbell vio a Patricia que llevaba una sudadera azul con capucha y tenía un anillo grande. Su rostro estaba cubierto por la capucha de su sudadera, así que la hermana no pudo verle bien la cara. Pero recordó la sudadera porque le pareció extraño que él estuviera usando una, ya que hacía mucho calor. Más tarde esa noche, cuando ni Tina ni Patricia regresaron a casa, sus padres llamaron a la policía. Pasarían 3 años antes de que sus restos óseos fueran encontrados en una zona boscosa a unos 100 kilómetros de donde desaparecieron. Los restos de Tina fueron identificados de inmediato, mientras que los de Patricia no serían identificados hasta 2007. No estaba claro cómo murió Patricia, pero Tina había recibido un disparo en la cabeza con un arma de pequeño calibre, y el caso solo se vuelve más extraño a partir de ahí. No muy lejos de sus cuerpos, la policía encontró el cráneo de una tercera mujer. Tenía entre 15 y 20 años y era afroamericana. Nunca ha sido identificada, y la policía no cree que sea de la zona donde se encontró su cuerpo porque no coincidía con ningún reporte de personas desaparecidas del sureste de Idaho. En marzo de 2016, la oficina del sheriff del condado de Oneida publicó en Facebook que los asesinatos de Patricia Campbell y Tina Anderson habían sido resueltos. Dijeron que están seguros de saber quién es el asesino, pero no mencionaron a ningún sospechoso en la publicación. Admitieron que se había perdido mucha evidencia con el tiempo, pero tenían pruebas circunstanciales sólidas y entrevistas, así que creen saber lo que pasó. No mencionaron ninguna actualización sobre el cráneo no identificado de la niña afroamericana ni sobre los asesinatos de Linda o Cindy. Finalmente dijeron que no planeaban acusar a nadie por los asesinatos. Cuando el periódico local llamó para pedir una actualización, la oficina del sheriff se negó a responder y no han publicado ninguna otra información sobre el caso desde la publicación en Facebook. Aunque la oficina del sheriff se mantiene en silencio respecto a si los casos están relacionados, cabe señalar que hay algunas similitudes que vinculan a las 4 víctimas conocidas. Las 4 tenían aproximadamente la misma edad, todas fueron secuestradas en junio o julio, y sus cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas. Finalmente todas asistían a la misma escuela, Almeida Junior High School. Si las 4 chicas fueron asesinadas por la misma persona o si simplemente fue una racha de mala suerte para la secundaria, puede que nunca se sepa la respuesta. Número 1. Carmen Chan. El 13 de abril de 1991, Carmen, de 13 años, estaba cuidando a sus 2 hermanas menores en la casa de su familia en Templestown, Victoria, Australia. Sus padres estaban trabajando en su restaurante de comida china que estaba a unos 10 minutos de distancia y las niñas estaban viendo un documental sobre Marilyn Monroe en una de las habitaciones. Alrededor de las 9 de la noche, Carmen y una de sus hermanas decidieron a la cocina, cuando en el pasillo se encontraron con un hombre que llevaba un pasamontañas y estaba armado con un gran cuchillo de trinchar. Él agarró a las hermanas del cabello y las llevó de regreso al dormitorio. Una vez que estuvo dentro del dormitorio, metió a las 2 hermanas más jóvenes en un armario y luego las atrancó usando la cama. Pudieron liberarse unos minutos después y cuando salieron se dieron cuenta de que Carmen no estaba. Llamaron a la policía y concluyeron que el hombre cortó la malla de una ventana para entrar a la casa. La policía también descubrió que familia había sido pintado con aerosol. En el cofre y en el parabrisas decía venganza, traficante de drogas asiático, y luego en el lado del conductor decía habrá más y más. Lo que no encontraron fueron rastros de Carmen. El cuerpo fue encontrado casi un año después, el 9 de abril de 1992, a unas 10 millas de su casa en un vertedero. Le dispararon 3 veces en la parte trasera de la cabeza. La policía concluyó que el asesino había vigilado la casa de la familia antes del secuestro. Sabía que había niños en la casa, aunque no había señales visibles de que vivieran niños ahí como bicicletas o juguetes afuera. Pintó el auto con aerosol para que el secuestro pareciera relacionado con las drogas, pero la policía está segura de que sabe quién es responsable del asesinato de Carmen. Era un invasor de casas en serie y pedófilo apodado Mr. Cruel. El primer ataque conocido de Mr. Cruel ocurrió el 22 de agosto de 1987 en Lower Plenty, Victoria. Un hombre armado con una pistola y un cuchillo entró a una casa, quitando un vidrio de la ventana. Una vez dentro de la casa, hizo que los padres se acostaran boca abajo y luego les ató las manos detrás de la espalda. Luego ató a su hijo de 7 años a la cama. Finalmente dirigió su atención a su hija de 10 años. Después de que terminó, cortó la línea telefónica y salió de la casa. Por suerte, nadie murió en la invasión a la casa. Mr. Cruel atacó de nuevo 16 meses después en Ringwood,
El 27 de diciembre de 1968, un hombre enmascarado armado con un cuchillo y una pistola entró a la casa de otra familia. Mató a los padres, cortó las líneas telefónicas y luego exigió algo de dinero. Luego agarró a la hija de 10 años de la pareja, le puso cinta en los ojos y huyó de la casa con ella. Afortunadamente fue liberada 18 horas después cerca de una preparatoria. Mr. Cruel luego guardó silencio durante otros 18 meses. Luego, el 3 de julio de 1990, Mr. Cruel irrumpió en una tercera casa. Después de cortar las líneas telefónicas, ató a la familia y secuestró a la niña de 13 años que vivía ahí. Le puso cintas en los ojos y la llevó a otra casa. Ella estuvo retenida durante 50 horas antes de ser liberada. Finalmente, 9 meses después, Carmen fue secuestrada y asesinada. Después del asesinato de Carmen, los ataques llegaron a su fin. La policía piensa que pudo haberse detenido porque lo entrevistaron sin querer, y él se asustó pensando que la policía se estaba acercando demasiado. Pero no estaban cerca de arrestar a nadie, y hasta la fecha, la policía no sabe la identidad de Mr. Cruel. La investigación para desenmascarar a Mr. Cruel fue una de las investigaciones criminales más grandes en la historia de Australia. El FBI fue llamado y desarrollaron un perfil de Mr. Cruel. Creen que puede parecer un tipo agradable y normal. Probablemente es un buen vecino y es educado, pero también es introvertido. Piensan que trabajó en una escuela y trataba bien a los niños. También pudo haber vivido cerca de un aeropuerto porque una víctima recordó haber escuchado aviones mientras estaba cautiva. También pudo haber vivido cerca de su... Mr. Cruel también era muy cuidadoso. Planeaba sus asaltos a casas y sus rutas de escape. También bañó a 2 de sus víctimas antes de liberarlas. La policía cree que Mr. Cruel sigue vivo y es muy posible que haya cometido otras agresiones e incluso otros asesinatos. La policía ha entrevistado a más de 27,000 personas para la investigación y tienen 36 sospechosos que no han podido descartar, pero desafortunadamente no están más cerca de resolver el caso. Gracias por ver el video de esta semana. Si te pareció interesante, por favor danos un me gusta y suscríbete. Publicamos un nuevo video cada domingo, por supuesto, gracias a todos los que ya están suscritos. Por favor también danos un like en Facebook y síguenos en Twitter. Incluso podríamos seguirte también. Haz clic en uno de los videos que aparecen en la pantalla. Ahora, eso es todo por esta semana. Gracias por vernos.